Estudio Escuela Dominical. Domingo 06 de abril de 2025. Tema: Dios ordena los preparativos para confirmar la elección de su siervo. Texto: 1 Samuel 16:3. Introducción: La elección de un siervo por parte de Dios no es un acto aislado ni un capricho divino, es un proceso profundo y deliberado en el cual Dios prepara, forma y confirma a aquellos que ha llamado para cumplir con su propósito en la tierra. A lo largo de las Escrituras podemos ver cómo Dios no solo escoge, sino que también ordena los pasos necesarios para que esa elección sea firme y efectiva. Desde los primeros relatos en el Antiguo Testamento hasta las cartas del Nuevo Testamento, el principio es claro: Dios no deja nada al azar, y sus preparativos para confirmar a un siervo son parte de un plan divino perfecto. Cuando Dios llama a una persona para un ministerio o propósito específico, su llamado no está vacío. Es una invitación a entrar en un proceso de transformación, formación y confirmación, un proceso que involucra tanto la obra interna del corazón como la disposición para enfrentar las pruebas externas. Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito eterno y muchas veces nos lleva a través de diferentes etapas para que estemos preparados no solo para recibir su llamado, sino para caminar en él con confianza y obediencia. A lo largo de la Biblia, podemos observar cómo grandes hombres y mujeres de Dios fueron primero llamados y luego preparados de diversas maneras. Moisés, por ejemplo, pasó por un largo proceso de formación, desde su infancia en el palacio de Faraón hasta su encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios lo preparó para liberar al pueblo de Israel. Similarmente, David fue ungido rey mucho antes de ocupar el trono, pero su vida estuvo marcada por años de preparación a través de desafíos, pruebas y, sobre todo, de dependencia de Dios. El apóstol Pablo, quien inicialmente perseguía a la Iglesia, pasó por una transformación radical antes de ser el instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. Dios no solo se limita a llamar, Él también ordena los preparativos. Cuando un siervo es elegido, Dios establece un camino que, aunque pueda ser difícil, es necesario para fortalecer el carácter, afinar las habilidades y, sobre todo, fomentar una profunda dependencia de Él. Cada etapa de preparación tiene un propósito y cada dificultad es parte del proceso de confirmación. Dios elige a su siervo según su voluntad. Dios escoge a las personas no basándose en sus méritos o habilidades humanas, sino según su plan y propósito divino. La elección divina está arraigada en su soberanía, y Él tiene el control absoluto sobre el destino de sus siervos. San Mateo 22:14, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Dios prepara a sus siervos en el secreto. Antes de ser públicamente usados por Dios, muchos siervos pasan por un proceso de preparación en el lugar oculto, donde su carácter es formado y su fe es fortalecida. 1 Samuel 16:7, y Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 3. La obediencia a Dios es fundamental en la preparación. La obediencia es un pilar esencial en el proceso de preparación. Es a través de la obediencia constante que un siervo se hace digno de la confirmación de su llamado. 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar oído que la grosura de los carneros. 4. Dios confirma su llamado a través de señales y su espíritu. Dios no deja a sus siervos en incertidumbre. A lo largo del proceso de preparación, Él confirma su voluntad a través de señales, palabras proféticas, y la guía de su Espíritu Santo. Éxodo 3:12, y dijo Jehová a Moisés: Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 5. Dios usa las pruebas para afianzar la fe del siervo. Las pruebas y dificultades son parte esencial de la formación del siervo. A través de ellas, Dios purifica, fortalece y perfecciona la fe de aquellos que ha elegido. 1 Pedro 4:12 y 13, Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 6. Dios proporciona los recursos necesarios para la misión. Cuando Dios llama a un siervo, Él también se encarga de proveer todo lo necesario para llevar a cabo la misión,
ya sea sabiduría, habilidad o incluso provisión material. Éxodo 3:12, y dijo Dios a Moisés, yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 7. La confirmación del llamado se manifiesta en el cumplimiento de la misión. Finalmente, el llamado de Dios se confirma cuando el siervo, obedeciendo y confiando en Dios, cumple con la misión que le ha sido encomendada, mostrando así la fidelidad y poder de Dios. San Mateo 28:18 y 19, y Jesús, acercándose, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Conclusión, la elección de un siervo por parte de Dios no es algo fortuito, sino un acto divino lleno de propósito y sabiduría. A lo largo de las Escrituras vemos cómo, después de la elección, Dios no solo llama, sino que también prepara a sus siervos, a través de procesos de formación, pruebas y provisión. Cada etapa de preparación tiene un objetivo específico: fortalecer la fe, purificar el corazón y equipar a la persona para cumplir la misión divina que se le ha asignado. No importa cuán difícil o largo sea el proceso, siempre está marcado por la fidelidad de Dios, quien nunca deja a sus siervos desamparados, sino que les provee todo lo necesario para que puedan llevar a cabo su propósito. Es importante recordar que, así como Dios eligió a figuras bíblicas como Moisés, David y Pablo, Él también nos elige a cada uno de nosotros para su obra, aunque no siempre veamos el panorama completo. Su llamado es claro, pero la preparación, muchas veces, no es inmediata. Dios trabaja en nosotros, en lo oculto, en los detalles, y a través de las dificultades, para confirmarnos como instrumentos dignos de su obra. Primer título. Divina señal que ratificará la elección. Versículos 1 al 3. Léase, Jueces 6:37 y 38, Segunda de Samuel 17:8. Introducción. La señal divina no solo era una herramienta para confirmar el llamado, sino también un medio para fortalecer la fe de aquellos que recibían el mensaje de que era el poder de Dios el que los respaldaba. La gente que observaba o participaba en estos momentos podía ver claramente que la obra era de Dios, y esto les daba la confianza de que, aunque pareciera un desafío insuperable, Dios estaba con ellos y su propósito prevalecería. Hoy en día, en el contexto cristiano, aún seguimos siendo testigos de cómo Dios confirma el llamado de aquellos a quienes ha elegido para cumplir su misión. Si bien las señales pueden ser diferentes en su manifestación, lo que no cambia es la certeza de que, cuando Dios elige a alguien, Él proveerá las evidencias necesarias para confirmar esa elección. Estas señales pueden ser personales, como un sentimiento de paz profunda o una convicción interna del Espíritu Santo, o pueden ser externas, como puertas que se abren de manera milagrosa o situaciones que se alinean de forma inesperada para respaldar la obra que se está llevando a cabo. El propósito de esta señal divina es recordarnos que, en todo momento, no estamos solos. Al igual que en la antigüedad, cuando Dios usó señales claras para confirmar su elección, hoy podemos estar seguros de que Él proveerá la seguridad y la claridad necesarias para cumplir con su voluntad. Este tema, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre cómo Dios ratifica su elección sobre nuestras vidas y nos prepara para caminar en obediencia a ese llamado. La señal divina es un recordatorio tangible de que, aunque nuestra tarea sea grande y desafiante, estamos respaldados por el poder infinito de Dios. 1. La señal confirma el llamado divino. Cuando Dios llama a alguien, Él no solo emite una orden, sino que también da señales claras para confirmar ese llamado. La señal es un recordatorio de que el llamado es legítimo y viene directamente de Dios, no de la voluntad humana. Éxodo 3:12, y dijo Jehová, esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 2. La señal reafirma la autoridad de Dios en la misión. La señal no solo confirma que el siervo ha sido elegido, sino que también reafirma que la misión encomendada es de Dios. Es una manifestación clara de su autoridad y poder, que asegura que Él está al control de la tarea. Éxodo 3:13, y Moisés respondió, He aquí que yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 3. La señal fortalece la fe del siervo.
A veces, el llamado divino puede ser tan grande que el siervo duda de su capacidad para llevarlo a cabo. Las señales de Dios son una fuente de fortalecimiento, aumentando la fe y la confianza en su poder. Éxodo 3:12, y respondió Jehová, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 4. La señal revela la soberanía de Dios. Cada señal que Dios otorga al siervo tiene un propósito mayor, y revela la soberanía de Dios sobre los planes humanos. Las señales no son casualidades, sino manifestaciones de su control absoluto sobre todas las circunstancias. Éxodo 3:14, y dijo Jehová, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. 5. La señal promueve la obediencia del pueblo. Las señales no solo sirven para el siervo, sino también para el pueblo que lo sigue. Al ver la señal de Dios, el pueblo se siente más inclinado a obedecer, ya que reconoce que lo que está sucediendo es obra directa de Dios. Éxodo 3:15, y dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. 6. La señal establece un compromiso eterno. Las señales divinas no son solo confirmaciones momentáneas, sino que establecen un pacto eterno entre Dios y su siervo. Dios, al proveer la señal, también reafirma su compromiso con la misión y la relación que ha establecido con su pueblo. Jeremías 31:33, este será el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Conclusión, la señal divina que ratifica la elección de un siervo no es solo un acontecimiento milagroso o un simple signo visible, es la manifestación palpable del poder y la soberanía de Dios en la vida de aquellos a quienes Él ha llamado para cumplir su propósito. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios provee señales claras para confirmar que no estamos actuando por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino por su dirección y respaldo. Estas señales, lejos de ser meras evidencias externas, son profundas afirmaciones de la fidelidad de Dios, su intervención sobrenatural y la certeza de que su plan se cumplirá, sin importar los obstáculos o desafíos que surjan en el camino. Segundo título. Tabernáculo de reunión, lugar determinado por Dios para conocer su voluntad. Versículos 4 y 5. Léase, Éxodo 29:42 y 43, Hebreos 10:25. Introducción. El tabernáculo de reunión fue diseñado específicamente por Dios con instrucciones precisas, detalladas y llenas de simbolismo. Cada elemento del tabernáculo, desde la ubicación del altar hasta la disposición de los utensilios y el mobiliario, tenía un propósito espiritual y reflejaba algo profundo acerca de la naturaleza de Dios y de la relación que Él desea tener con su pueblo. A través del tabernáculo, Dios no solo les ofreció a los israelitas un lugar para adorar, sino que también les dio un espacio para conocer su voluntad y buscar su favor. Era un lugar de encuentro donde los sacerdotes ministraban en nombre del pueblo, ofreciendo sacrificios y oraciones, y donde la nube de su presencia guiaba a la nación en su travesía hacia la tierra prometida. El hecho de que Dios haya ordenado la construcción de este lugar tan específico muestra su deseo de establecer un lugar tangible y accesible donde su pueblo pudiera conocerle más profundamente. El tabernáculo, por tanto, no solo era un lugar de adoración, sino también un lugar donde los israelitas podían experimentar la dirección de Dios en tiempos de incertidumbre. Era en este lugar donde, a través de las ofrendas y el sacrificio, los fieles se acercaban a Dios, y Dios a su vez les revelaba su voluntad. A través de la presencia de la nube y el fuego, Dios les mostraba el camino y les aseguraba que su presencia iba con ellos, guiándolos en su jornada. En un contexto más amplio, el tabernáculo de reunión sirve como un tipo o figura de lo que Dios quiere ofrecer a su pueblo a lo largo de la historia. No se trataba únicamente de un espacio físico, sino de un principio espiritual que perdura hasta nuestros días. Aunque el tabernáculo en su forma original ya no existe, el concepto de un lugar determinado por Dios para conocer su voluntad sigue siendo muy relevante. Hoy, los creyentes pueden encontrar ese lugar de encuentro con Dios en la oración, en la adoración, en la comunidad de los santos y, especialmente, a través de la obra de Jesucristo,
quien se presenta como el verdadero tabernáculo y el mediador entre Dios y el hombre. Es en Cristo donde podemos encontrar el acceso directo a la presencia de Dios y donde, a través de su Espíritu, podemos conocer su voluntad de manera clara y transformadora. 1. El tabernáculo como lugar de encuentro con Dios. El tabernáculo fue un lugar determinado por Dios para que su pueblo pudiera encontrarse con Él de una manera personal y accesible. No era solo un edificio, sino un espacio sagrado que representaba la presencia y la gloria de Dios, donde los israelitas podían tener un contacto directo con su voluntad. Éxodo 25:8, y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. 2. La instrucción de Dios para la construcción del tabernáculo. El tabernáculo fue diseñado específicamente por Dios, quien dio instrucciones claras sobre cómo debía ser construido, lo que demuestra que Él tiene un plan perfecto y detallado para que su pueblo pueda conocerle y acercarse a Él. Todo, desde el mobiliario hasta los materiales, tenía un propósito divino. Éxodo 25:9, conforme a todo lo que te he mostrado, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 3. El sacrificio en el tabernáculo como medio de reconciliación. Dentro del tabernáculo, los sacrificios se ofrecían como un medio de reconciliación entre Dios y el pueblo. Estos sacrificios eran una forma de acercarse a Dios, buscando perdón y purificación, y representaban la necesidad de un mediador para tener acceso a la presencia de un Dios santo. Éxodo 29:18, y sobre el altar ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de paz, tu ganado, y tus ovejas, y tus caballos. 4. La presencia de Dios en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de manera visible, a través de la nube que cubría el lugar. Esta nube representaba la guía divina, mostrando que la dirección y la protección de Dios acompañaban a su pueblo en su caminar. Éxodo 40:34. Y la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 5. El tabernáculo como lugar de adoración y alabanza. El tabernáculo no solo era un lugar para recibir instrucciones de parte de Dios, sino también un lugar de adoración. Los sacrificios y la música que se ofrecían en él servían como un medio para honrar a Dios y reconocer su soberanía sobre todas las cosas. Éxodo 29:37, y el altar será santísimo, todo lo que tocare el altar será santo. 6. El sacerdote como mediador entre Dios y el pueblo. En el tabernáculo, el sacerdote desempeñaba un papel fundamental como mediador entre Dios y el pueblo. Él ofrecía los sacrificios, intercedía por la gente y les enseñaba las leyes de Dios. Este rol de mediación es un paralelo de la obra de Jesucristo, quien, como el sumo sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre. Levítico 9:7, y dirás a Aarón, toma un becerro de la vacada, como expiación por el pecado, y ofrécelo por ti mismo, y toma 2 machos cabríos para el pueblo. 7. El tabernáculo como centro de revelación de la voluntad de Dios. El tabernáculo era el lugar donde Dios revelaba su voluntad al pueblo. A través de los sacrificios, la ley y las instrucciones dadas a Moisés, Dios transmitía sus mandamientos y les enseñaba cómo debían vivir para agradarle y seguir sus propósitos. Éxodo 25:22, y hablaré contigo desde allí, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Conclusión, el tabernáculo de reunión fue mucho más que una estructura física, fue el centro de la relación entre Dios y su pueblo, un lugar sagrado donde la presencia divina se encontraba con los israelitas, donde podían experimentar la guía, la santidad y la voluntad de Dios. Al ser un lugar establecido por Dios mismo, el tabernáculo no solo proporcionaba un espacio para la adoración, sino también un medio por el cual los creyentes podían acercarse a Él, recibir dirección, y conocer su voluntad en sus vidas. El diseño meticuloso y las instrucciones detalladas dadas a Moisés para la construcción del tabernáculo nos muestran que cada aspecto de la vida espiritual y del servicio a Dios es importante para Él. Dios no deja nada al azar, y su deseo es que su pueblo se acerque a Él de la manera que Él mismo ha determinado, para vivir en obediencia a su palabra y cumplir con su propósito eterno. La presencia de Dios en el tabernáculo, representada por la nube y el fuego, también es un recordatorio constante de que Él camina con su pueblo, guiándolos en cada paso de su camino. Esta manifestación de su gloria nos habla de un Dios cercano, dispuesto a revelarse a aquellos que le buscan con corazón sincero.
Tercer título. Obedeciendo a lo ordenado por Dios, el pueblo espera la respuesta divina. Versículos 6 y 7. Léase, Génesis 22, 5 al 8, los Hechos 1, 4, 12 al 14. Introducción. Cuando hablamos de obedecer a lo ordenado por Dios, nos referimos a un principio que va más allá de la simple acción de seguir reglas. Obedecer a Dios implica someter nuestra voluntad a la suya, reconocer que Él es soberano y que sus decisiones son siempre justas, sabias y buenas. La obediencia a Dios no debe verse como una imposición, sino como una respuesta de amor, respeto y fe a su autoridad. Al obedecer a lo que Él ha ordenado, estamos reconociendo que no somos dueños de nuestra vida, sino que Él es el Señor que nos guía y nos dirige. En la experiencia del pueblo de Israel, este principio se destaca en momentos clave, como cuando Dios les dio instrucciones para construir el tabernáculo en el desierto, o cuando les ordenó marchar alrededor de Jericó durante 7 días antes de conquistar la ciudad. En estos y otros momentos, la obediencia fue una prueba de su fe y de su disposición para seguir a Dios, incluso cuando las circunstancias o el entendimiento humano no podían darles una explicación lógica de lo que debía suceder. La respuesta de Dios no siempre llega de inmediato, y muchas veces no se ajusta a lo que uno espera, pero es en ese espacio de espera donde Dios actúa, y donde el pueblo tiene la oportunidad de aprender a confiar más profundamente en su soberanía. La espera de la respuesta divina es un tema recurrente en toda la Biblia. Desde el tiempo de Abraham, quien tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre la multiplicación de su descendencia, hasta los discípulos en el Nuevo Testamento, quienes fueron llamados a esperar la venida del Espíritu Santo. En todos estos ejemplos, la espera no es pasiva ni inactiva, sino una espera activa que involucra oración, perseverancia y preparación para recibir lo que Dios tiene preparado. La obediencia, en este contexto, es el acto que prepara el corazón y el espíritu del pueblo para recibir la respuesta de Dios cuando ésta llegue, porque, al obedecer, nos alineamos con su voluntad y nos capacitamos para vivir según sus propósitos. 1. La obediencia precede a la respuesta divina. La obediencia a los mandatos de Dios es el primer paso para recibir su respuesta. Dios no siempre responde de inmediato, pero su respuesta viene cuando su pueblo demuestra disposición para seguir su voluntad, sin importar las circunstancias. Éxodo 14:15, y dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. 2. La obediencia fortalece la fe en el tiempo de espera. Cuando obedecemos a lo que Dios nos ordena, aunque no entendamos el por qué o el cuándo, nuestra fe se fortalece en el proceso. La espera se convierte en un ejercicio de confianza activa en que Dios cumplirá lo prometido. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 3. La obediencia en el desierto, un acto de fe. En momentos de dificultad, como en el desierto, la obediencia a lo que Dios ha ordenado nos prepara para experimentar su respuesta en su tiempo perfecto. Es en la espera cuando Dios enseña y purifica nuestra fe. Josué 1:7, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 4. La obediencia alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios. Al obedecer, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos preparamos para recibir su respuesta. La obediencia no solo es un acto exterior, sino una disposición interna que nos permite entender mejor los planes de Dios. Proverbios 1916, el que guarda el mandamiento guardará su alma, mas el que desprecia sus caminos morirá. 5. La espera activa, preparación para la respuesta. La espera no es un tiempo de pasividad, sino de preparación. Cuando obedecemos lo que Dios ha ordenado, activamente nos estamos preparando para recibir su respuesta y su bendición. Primera a los Corintios 15:58, así que, amados hermanos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 6. La obediencia demuestra nuestro amor por Dios. La obediencia a lo ordenado por Dios refleja el amor que le profesamos. Al seguir sus mandamientos, le mostramos nuestra gratitud y nuestro deseo de caminar en armonía con su voluntad. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 7. La respuesta divina siempre es oportuna y perfecta. Aunque la espera puede ser larga y desafiante, podemos confiar en que la respuesta de Dios siempre será perfecta y llegará en el tiempo adecuado.
Su respuesta está alineada con su soberanía y su amor. Salmo 23, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Conclusión, el principio de obedecer a lo ordenado por Dios y esperar su respuesta es un llamado a la fe activa. La obediencia no es un simple acto de cumplimiento de reglas, sino una expresión de confianza plena en la soberanía de Dios, que sabe lo que es mejor para nosotros en cada momento. Al obedecer a Dios, no solo estamos siguiendo sus mandamientos, sino también alineando nuestro corazón con su voluntad, preparándonos para recibir lo que Él tiene preparado. La espera, entonces, se convierte en una esperanza activa, una prueba de fe en la que confiamos en que, en su tiempo perfecto, Él responderá de acuerdo con su sabiduría infinita. Es importante recordar que, aunque no siempre entendamos el proceso o el porqué de las pruebas y los tiempos de espera, Dios está obrando detrás de todo. Cada acto de obediencia nos fortalece y nos acerca más a su propósito eterno para nuestra vida. No estamos esperando en vano, porque su respuesta siempre será justa, oportuna y conforme a su amor y plan perfecto. La obediencia, acompañada de una espera confiada, es la clave para vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. A lo largo de la historia bíblica, y en nuestras propias vidas, vemos que Dios siempre responde a los que le obedecen, y que su respuesta no solo resuelve nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos guía y nos transforma. Texto, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Primera de Samuel 16:3. Comentario para el texto. En este versículo, Dios da instrucciones claras a Samuel para ungir al futuro rey de Israel, pero lo hace de manera muy precisa y dirigida. El contexto es importante. Después de que Saúl desobedeciera a Dios, él decidió buscar un nuevo rey, uno conforme a su corazón. Dios le pide a Samuel que se dirija a la casa de Isaí en Belén, donde uno de sus hijos será el elegido. La orden es que Samuel convoque a Isaí al sacrificio y, al hacerlo, Dios le enseñará lo que debe hacer, específicamente cuál de los hijos de Isaí será ungido como rey. El versículo resalta la dependencia total de Samuel de la dirección de Dios. A pesar de ser un profeta, Samuel no toma decisiones por su cuenta, se somete a la guía divina en cada paso del proceso. Y yo te enseñaré lo que has de hacer, subraya que el conocimiento y la dirección de Dios no son automáticos, sino que deben ser buscados activamente en obediencia y humildad. Samuel no sabe de antemano cuál de los hijos de Isaí será el escogido, por lo que debe esperar la revelación divina. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.